Buenos días, 19 de marzo del año 2023, son las 11:58 de la mañana. Vamos a trabajar con el ajedrez femenino y vamos con una señora que muy bien su historia pudiera reflejarse como la serie de Netflix de Gambito de Dama. Vamos con la increíble historia de Sonja Graf. Sonja Graf, la ajedrecista que se vestía como hombre. Vamos a leer aquí entonces. Adelantamos un poco. Ok, vamos a conocer de la historia de esta ajedrecista. Sonja Graf nació el 15 de febrero de 1908 en Múnich, Alemania, y falleció el 6 de marzo de 1965. Eso significa que murió de 57 años en Nueva York, Estados Unidos. Su padre le enseñó a jugar ajedrez en casa, pero fue hasta más tarde, a la edad de 17 o 20 años, cuando incursionó formalmente en el mundo del ajedrez. Visitaba frecuentemente un club local sorprendiendo a todos por su facilidad para el juego. Tenía talento natural, en verdad. Esto nos da a entender de que las mujeres pueden tener talento natural y pueden tener muchas capacidades para no solamente igualar, sino superar a los hombres en muchos ámbitos. Ok, visitaba frecuentemente un club local, sorprendiendo a todos por su facilidad para el juego. Comprendía con facilidad la posición de cada partida y sabía explotar las debilidades del juego de su oponente. Sabía explotar las debilidades del juego de su oponente. Me pareciera que fuera como una José Raúl Capablanca, pero mujer, que si hubiera tenido el estudio, el apoyo y las posibilidades de jugar torneos, hubiera desarrollado ese talento de la intuición posicional, ¿no? Porque aquí dice comprendía con facilidad la posición de cada partida y sabía explotar las debilidades del juego de su oponente. En el club ya no tenía rival, ya no había nadie que le ganara a esta mujer. Y todo esto lo logró sin leer un solo libro de ajedrez. ¿Se dan cuenta el talento, la intuición, la inteligencia, el coeficiente intelectual de esta señora? Sonja Graf. Sigo. El doctor Dikov, un experto jugador que logró ser campeón del mundo por correspondencia, campeón mundial de ajedrez por correspondencia. Eso es algo extremadamente difícil, dificilísimo. Y el mundo por correspondencia, por supuesto, en la época que no existían los ordenadores, sino los libros, la enciclopedia y las variantes, era mucho más difícil que ahora, que se apoyan mucho en los módulos, ¿no? Pero bueno, el doctor Dikov, o sea, para mí, este doctor campeón mundial por correspondencia tiene mucho mérito. La estuvo observando durante meses y se dio cuenta de su potencial, ofreciéndose a ser su maestro. Dikov le enseñó los principios fundamentales del ajedrez que regían en aquella época. Los del doctor Sieber Tarrach, el doctor Tarrach. El alemán doctor Tarrach era una eminencia, era un héroe nacional alemán de la época, del mundo del ajedrez de ese entonces. Los principios fundamentales de la época hipermoderna, ¿no? Sí, el doctor Tarrach. Eran épocas en donde resultaba una verdadera extrañeza que una mujer jugara ajedrez. Se dan cuenta que es como si fuera la verdadera historia de la serie de Gambito de Dama de Netflix.
Eran épocas en donde resultaba una verdadera extrañeza porque no le daban ni las oportunidades, ni la educación, ni el apoyo a las mujeres como debieron habérsele dado, así como se lo daban a los hombres. Eso es lo que sucede ahí. Eran épocas en donde resultaba una verdadera extrañeza que una mujer jugara ajedrez. Y más aún si jugaba bien, por lo que su figura llamaba mucho la atención en todos lados. La figura de mujer femenina llamaba la atención en todas partes. Sonia aprovechó su fama para tener libertad e independencia viajera y viajó por Europa participando en los pocos certámenes femeninos que se organizaban y dando algunas exhibiciones, aunque siempre quedando abajo de la gran Vera Mekin, que ya hicimos un estudio anterior de Vera Mekin, ¿no? No sé si se recuerdan que fue una mártir de la Segunda Guerra Mundial. Por cierto, vamos rápidamente a repasar algo. Busco aquí en el internet de Vera Mekin. Eh, rápidamente. Mm, ella nació en Inglaterra, ¿sí? En 1900. Ah, no, perdón. Nació en Rusia en 1906, en Moscú, Rusia, y fallece a causa de la guerra en 1944, en Londres, lastimosamente. La gran Beremekia. Pero seguimos trabajando con Zoya Graf. Zoya aprovechó su fama para tener libertad e independencia viajera y viajó por Europa participando en los pocos certámenes femeninos que se organizaban. Había menos certámenes a nivel femenino que los hombres y por supuesto que los premios bajaban y dando algunas exhibiciones, aunque siempre quedando relegada abajo de la gran Vera Mekin, que era rusa, que terminó viviendo en Inglaterra. Desafió las normas establecidas y decidió competir en los torneos reservados a los hombres. Desafió las normas establecidas y decidió competir en los torneos reservados a los hombres. ¿Y cómo lo logró? Lamentablemente vistiéndose como hombre y ocultando su género femenino. Cosa increíble. Influenciada por la escritora francesa George Sand, como protesta a la sociedad y al mandato de género, Graf empezó a vestirse como hombre, hecho impensable para la pacata sociedad de su época, digamos reservada sociedad de su época. Al igual que ella, ¿quién dice esto? Entre comillas, ¿no? Ajá. Influenciada por la escritora francesa George Sand como protesta a la sociedad y al mandato de género. Graf empezó a vestirse como hombre, hecho impensable para la pacata sociedad de su época. Dice Sonia Graf, porque parece que la escritora francesa también se vestía como hombre, ¿no? Al igual que ella, comencé a preferir el uso de vestimentas masculinas. Este disfraz masculino me permitió vivir en plena libertad, sin la discriminación de género. Cosas de la época, ¿no? Que no debieron suceder. Algunos de sus resultados más sobresalientes fueron, vamos a leer aquí. En 1931 se concretó un encuentro contra la señorita Müller, considerada la mejor jugadora de Múnich. El resultado fue de un contundente 3-0 a favor de Sonja Graf, a pesar de que el match estaba previsto para más partidas. Müller abandonó tras la tercera, se sintió arrollada, abrumada. En esa época conoció Sonja Graf al doctor Siebert Tarrach. El doctor Tarrach. Sonja acudía al club
del doctor Tarrach y escuchaba atentamente las enseñanzas del anciano de 70 años, que fue considerado como el campeón del mundo de los torneos. O sea que te ganaba muchos torneos para la época, ¿no? Fue como el Anatoly Karpov de los 70, ¿no? Y de los 80, Anatoly Karpov, que te ganó más de 100 torneos. Bueno, yo no sabía de que el doctor Tarrach era considerado como el campeón del mundo de los torneos, ¿no? De la época. Las lecciones que tuvo del doctor Tarrach fueron muy beneficiosas para Graf, que siempre recuerda con cariño al jugador alemán. En 1932 consiguió derrotar al famoso maestro Rudolf Spielmann, el austríaco, ¿no? El genio del ataque, en unas simultáneas. En 1934 el doctor Max Euwe organizó un match entre la mítica e invencible Vera Mekin y Sonja Graf, válido para el campeonato del mundo. Estaba como haciendo la FIDE, ¿no? Prácticamente. Bueno, el Max Euwe fue el que organizó eso. Sonja Graf consiguió apuntarse la primera victoria, pero las siguientes partidas estuvieron marcadas lastimosamente, por desgracia, por el resfriado que tuvo. Sonja Graf, que se vio obligada a jugar con fiebre y fuertes dolores de cabeza. Debieron haber suspendido el match, pero siguieron con el calendario y lo programado. Pero esas cosas suceden. Igual le sucedió cuando Miguel Tal estuvo defendiendo el título contra Miguel Bobinic, que tenía graves dolencias del riñón y como estaba pautado y la FIDE beneficiaba a la Unión Soviética y el privilegiado era Bobinic, obligaron al genio de Riga a jugar enfermo contra Bobigny y terminó perdiendo, a pesar de que saliendo del hospital, de la cama del hospital, con fuertes dolores de espalda, producto de las dolencias de riñón, y fue a defender un título mundial y terminó perdiendo. Eso fue como una crueldad. Así lo veo yo. Bueno, Sonja Graf parece que tuvo que cumplir lo programado y, y tuvo que jugar hasta con fiebre, con resfriado, con dolor de cabeza y termina perdiendo tres victorias, tres derrotas al hilo ante la Mekin para un resultado ante Vera Mekin para un resultado final de 3-1. No sabía que Vera Mekin tenía una dictadura tan contundente para la época, ¿no? Y que tenía una rivalidad grande con Sonja Graf, pero lastimosamente estaba enferma. Sigo leyendo. En 1937 disputó un torneo valedero para el Campeonato del Mundo en Estocolmo. Sonja obtuvo el tercer lugar con 9 puntos de 14 posibles. En el Campeonato Mundial Femenino jugado en Buenos Aires en 1939 se negó a jugar bajo bandera alemana. Tenía principios, exigiendo una bandera libre como protesta contra el régimen nazi imperante en su país. Bravo por Sonja Graf. Realizó un espectacular performance de 16 ganados y 3 derrotas, alcanzando el segundo puesto detrás de la fantástica Vera Mekin. Definitivamente la superior de la época, pero si no hubiera estado Vera Mekin, la campeona mundial hubiera sido sin duda la alemana Sonja Graf. Cabe mencionar que de las 4 derrotas de Mekin en sus 101 partidas que disputó en el Campeonato del Mundo, 3 fueron a manos de Sonja Graf. De las 4 derrotas que tuvo por el Campeonato Mundial, 3 se les infligió Sonja Graf. Y de las 9 derrotas en torneos femeninos de Vera Mekin, en 20 años, 5 fueron de Sonja Graf. Más de la mitad.
sin lugar a duda era su rival más fuerte, ¿no? La de Vera Mekin fue la alemana Sonja Graf. Después de ese campeonato, Sonja no regresó a su patria a raíz de la invasión de Polonia, la guerra nuevamente. No regresó a Alemania a raíz de la invasión de Polonia, permaneció un tiempo en Argentina. Parece la historia de Miguel Nájdor, ¿no? El polaco que perdió a su familia, lo perdió todo y terminó viviendo en Argentina. Permaneció un tiempo en Argentina donde publicó 2 libros. Así juega una mujer, pero con dignidad, ¿no? Y la otra era Yo soy Susan, de Sonja Graf. Se trasladó poco después a los Estados Unidos, tuvo una vida normal, se casó y tuvo un hijo. Continuó su carrera ajedrecística, aunque sin la intensidad de sus años juveniles. Y aunque dejó de participar en torneos internacionales en los Estados Unidos, obtuvo el Campeonato Femenino de California en 1956. O sea, tenía como 56, como 42 años por ahí. Compartió el título de campeón estadounidense con Gisela Kahn en 1958, posteriormente. 58, 50 años, pues. Son 50 años. Tenía 48 anteriormente y aquí tenía 50 años. Y después lo ganó en solitario en 1964, cosa increíble. Año que se mudó con su familia a la ciudad de Nueva York, donde se dedicó a impartir clases de ajedrez hasta su prematura muerte en 1965, a los 57 años de edad. Vamos a analizar esta historia de Sonja Graf y vamos a ver qué podemos aprender al respecto. Yo he visto que en otros deportes, por ejemplo en el tenis de campo, las mujeres se quejan. ¿Por qué razón? Ellas no pueden recibir unos premios más o menos equiparados, parecidos, la premiación, los honorarios, más o menos parecidos como en el ámbito masculino. ¿Por qué? Si ellas también tienen que pagar hotel, tienen que pagar comida, pasaje aéreo, estadía, transporte, todo. ¿Por qué no? ¿Por qué las mujeres son discriminadas? ¿Por qué tiene que existir un premio femenino inferior a un premio que los hombres lo tienen más lucrativo? ¿Por qué? En el ámbito del ajedrez, casos como Vera Mekin, la impresionante Vera Mekin que dominó por más de 20 años el mundo del ajedrez. Y me sorprendió de que solamente perdía como 4 partidas de 101 que disputó por el campeonato del mundo y creo que 3 se las infringió Sonja Graf, ¿no? Y luego leí que de más de 20 años de carrera profesional, de 9 partidas en campeonato femenino, 5 fueron por Sonja Graf. Pero Sonja Graf, o sea, fue como, como la serie de Gambito de Dama, pues, como una versión de la serie Gambito de Dama. Porque se vistió como hombre, eh, emulando a una escritora francesa. No creo que se llamaba George Susan Jordan, debe ser al revés, George debe ser. Bueno, que también se vestía como hombre como una medida de protesta y para tener libertad de jugar con los hombres,
a causa de la discriminación que significaba su figura femenina en los torneos, lo cual era muy poco común. Pero este ejemplo nos demuestra que hay mujeres fuertes, de carácter, recias, con dignidad, con principios, con valores, porque no quiso jugar con la bandera alemana después de la invasión de los nazis a Polonia. No digo el pueblo alemán, sino de los nazis, de ese partido fascista, que de la invasión a Polonia en 1939. Sonja Graf en verdad tuvo una carrera ejemplar. Tenía una capacidad intuitiva posicional muy superior al promedio, incluso dominando a muchos hombres, ¿no? Y en esa época de la hipermoderna, o sea, se daba mucho el juego posicional, estilo Capablanca, estilo Alequín, ¿no? Me estoy dando cuenta de eso. Hoy en día los ordenadores, las computadoras, han llevado al ajedrez al punto de que la investigación en las aperturas se hace demasiado importante. Las novedades y el que no esté actualizado con la última moda de las jugadas a nivel internacional, lleva como un paso atrás con respecto a los demás que van actualizados. Pero bueno, regresando a Sonja Graf, en verdad fue una heroína alemana, una gran jugadora, demostró muchas capacidades, alta capacidad para el ajedrez. Fue una mujer normal, pero fuerte, no débil. Es una demostración más que no se vista de mujer. Ustedes la pueden buscar en Wikipedia, su nombre es Sonja Graf, y ustedes la van a ver que ella se vestía como hombre como protesta, pero no significa que fuera que tuviera problemas en cuanto a su identidad sexual, no. Ella también aparece vestida de mujer. Tanto es así que ella se traslada a los Estados Unidos. Posiblemente conoció a un ajedrecista norteamericano, hace familia, se casa, tiene un hijo, se muda a Nueva York y termina impartiendo clases de ajedrez, aunque ya no frecuenta los torneos internacionales como lo hacía en sus años juveniles. Cosa que si hubiera sido hombre hubiera mantenido la intensidad, en verdad. Pero bueno, ella se dedicó más a la enseñanza, a la pedagogía y a crear nuevos pinos. Me llamó poderosamente la atención este escrito, este trabajo fue que conoció al doctor Tarras, a Siebert Tarras. Y yo no sabía de que se le conocía como el campeón mundial de los torneos, que te ganaba muchos torneos en Europa. El viejito de 70 años para la época era muy apreciado, muy conocido y muy respetado. Era una eminencia y le dejó gratas enseñanzas, valiosas enseñanzas a Sonja Graf, en verdad. Entonces, una vez más, demostramos que en verdad las mujeres son valiosas, son importantes para la sociedad. Eh, Pueden lograr muchas cosas si se lo proponen. La historia lo ha demostrado tal cual como lo vemos en esta pequeña reseña biográfica de Sonja Graf, la jugadora alemana, que derrotó, por ejemplo, a la mejor jugadora de Múnich, se batió duro con la rusa
Vera Makin, nacionalizada en Inglaterra, que quedó campeona en los Estados Unidos en solitario en sus últimos torneos en los 60, antes de su muerte incluso, de su prematura muerte. Entonces, Sonia Graf en verdad espero que es poco conocida en su historia en Latinoamérica y en Hispanoamérica. Espero que nos sirva de ejemplo para poder valorar a las mujeres que en verdad son el bello sexo, son bellas, son hermosas, son inteligentes, eh, hacen mucha falta en la vida de un hombre la presencia de una bella y hermosa mujer, pero el hecho de ser mujer no significa que sean débiles. Pueden tener una fortaleza psicológica, intelectual, un coeficiente intelectual bastante alto, como para medirse en cualquier terreno y en cualquier campo con cualquier hombre, en verdad. En verdad, ellas pueden, y de que pueden, pueden, en verdad. Y lo han demostrado, pues. Y en el caso del mundo del ajedrez, tenemos muchos ejemplos de Vera Makin y ahora de Sonja Graf, que acabamos de ver, nacida prácticamente a principios del siglo XX y muriendo en los años 60. Bueno, si en verdad te sirvió de inspiración, si te agradó este trabajo en relación al ajedrez femenino de Sonja Graf, historia que en verdad yo no conocía, pero hay que seguir investigando, indagando y aprendiendo. Y que también supimos de la importancia que tenía el doctor Tarrax como el llamado campeón mundial de los torneos de los años 20 y de los años 30 o más atrás sí, los primeros 30 años del siglo, pues, o sea, el doctor Tarrax fue un hombre muy respetado y muy admirado. Creo que era un hombre con muchos valores y principios, ¿no? O sea, todo lo que vivimos de esta historia que hemos narrado y hemos analizado en este trabajo, si en verdad te agradó, si te gustó, por favor, regálame un like para saber que en verdad caló bien, que te gustó, que estuvo interesante. Si quieres suscribirte al canal y ayudarme a crecer en YouTube y a poder continuar con este tipo de trabajo, por favor suscríbete, acompáñame. Te lo pido, por favor. Y si quieres compartir este video en redes sociales, en verdad me harías un gran favor porque le llegaría a muchas más personas y que pudieran ver este trabajo, ¿verdad? Se les aprecia y se les respeta a todos como siempre, cada participación, cada comentario, si lo quieren hacer, si quieren hacer algún aporte, bienvenido sea. Yo procuro leerlos todos y estar pendiente de cada opinión de ustedes. Estamos a 19 de marzo del 2023, son las 12:27 ya de la tarde. Este, disfruté trabajando, dignificando la presencia de la mujer en el mundo del ajedrez. La historia de la alemana, la jugadora alemana Sonja Graf, prácticamente la campeona mundial sin corona de no haber estado Vera Makin. Seguramente ella hubiera sido por muchos años la campeona mundial de ajedrez de la primera mitad del siglo XX. Bendiciones para todos, estimados amigos. Bendiciones para todos.